nosotros tu reino. En el libro de Emilio Mazariegos, En búsqueda de la interioridad, nos va a hablar al respecto de que el ser humano necesita interiorizar, necesita buscar en sí mismo para poderle dar sentido a la vida, para poderle dar sentido a lo que es y buscar esa libertad que muchas veces no la encuentra. Y es porque realmente a veces tiene miedo el ser humano de buscar en sí mismo alguna verdad. Y es ahí donde entonces este autor de este lindo libro nos habla con respecto a que esa interioridad la podemos basar en la búsqueda también de la espiritualidad, porque en nuestro interior está el espíritu. Y entonces ahí podemos resolver muchas situaciones que a veces nos complejan en nuestra existencia, nos bloquean o hacen que el camino tal vez sea un poco más difícil. Y es que la verdad nos hace falta interiorizar, nos hace falta esa introspección para buscar esa libertad y poder entender que en medio de una decisión tenemos libertad para poder decidir. Cuando nosotros queremos dar afecto, tenemos la libertad para dar afecto. Cuando necesitamos corregir, tenemos la libertad para poder corregir. Pero esa libertad muchos no se la toman en serio. ¿Y sabe por qué no se la toman en serio? Porque se tiene miedo a interiorizar y a encontrarse con la conciencia. Interesante, ¿no? Y por eso a este tema pues le doy el título de la introspección para llegar a la libertad. Bien, y entonces el autor escribe de una manera singular muy bonita y dice así: como el pájaro necesita de las alas para volar, como el pez necesita del agua para nadar, como el árbol necesita de la raíz para tener vida, como el río necesita del manantial para ser peregrino, entre valles y montañas, así el hombre necesita de Dios, porque Dios es su mar y su clima. Dios es su manantial y su raíz. Todo lo que tiene vida, aunque se entierre, salta buscando libertad. Todo lo que tiene vida, aunque se entierre, salta buscando libertad. ¿Sabe usted que a veces nosotros nos enterramos en nuestros propios problemas, en nuestros propios dilemas, nos enterramos simplemente en nuestros complejos, en nuestra falta de personalidad, en nuestro mal carácter, en nuestros temperamentos? Y entonces vemos que la característica del ser humano simplemente a veces es huir de sí mismo porque no quiere entender que la conciencia es muy importante para poder identificar el verdadero problema que está en el interior. Y luego nos va a citar una frase muy productiva y que también nos ayuda, que es de San Agustín, que dice así: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón para que descanse en ti. ¿Sí? Dios es el Dios que nos da la vida. Dios es el Dios que siempre va a estar con nosotros, el que siempre va a alimentar nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional. Pero a veces necesitamos dejar que ese Dios esté con nosotros, porque a veces nosotros somos los que lo alejamos o queremos alejarlo. Y simplemente Dios está allí, Dios está tranquilo allí tocando siempre a nuestra puerta para que nosotros abramos. Por lo tanto, Él no se aleja, pero nosotros hacemos esto e impedimos que Dios sea el que haga en nuestra vida esa trascendencia. Sinceramente creo que las cosas materiales no planifican nuestro ser. Somos más que materia.
tenemos un espíritu que no puede callarse, que grita dentro de nosotros trascendencia. Me encanta. Miren ustedes, ahora explico un poquito esto. La introspección es muy importante para darle libertad al hombre, para darle libertad al ser humano. La introspección es muy importante para que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida. Y simplemente es que el hombre tiene que dejarse ser en el Señor. Ya San Agustín lo dice. Y entonces, para darle sentido a nuestra vida, debemos trascender, debemos de alimentar todo lo que hay en nosotros, esas características, esas cualidades. Pero a veces el querer tener esa introspección, el querer interiorizar en nosotros mismos da miedo, ¿sí o no? A veces da miedo estar solo con nosotros. ¿Por qué? Porque está nuestra conciencia, porque algo nos está hablando y ese alguien siempre es nuestro Dios. Siempre nos está diciendo a dónde debemos de ir, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo correcto, qué es no lo correcto, y nuestra moral espiritual también se involucra en todo esto. Cuando el ser humano no quiere hacer lo correcto, por ejemplo, trata de buscar siempre compañía, y no le gusta estar solo. ¿Por qué? Porque sabe que hay algo mal dentro de él. Sabe que hay algo mal que tiene que corregirse, ¿sí? Y tal vez no es el gran pecado, pero sí hay algo que es como ese aguijón que no le deja ser, no le deja estar en libertad, no le deja actuar en libertad. Necesitamos de ese espíritu que llevamos en el interior, porque para algo Dios nos lo dio. Pero Dios también nos llama a interiorizar en nosotros mismos. Dios nos llama a tener esa introspección, a analizarnos, a ser conscientes, a ver la vida en otro sentido, a forjar nuestra dignidad, a saber de que cada cosa que nos pasa en la vida y cada experiencia siempre nos van a traer sentimientos, siempre nos van a traer emociones, siempre nos van a traer pensamientos, pero para poder direccionarlos a lo correcto, para poder direccionarlos a lo que de verdad nos corresponde, debemos de entender que solamente con la presencia del Señor podemos hacerlo, pero para interiorizar debemos de dejar que también nuestro espíritu busque el Espíritu de Dios, ¿sí? Nuestra vida consciente siempre nos va a traer un mensaje. Y a veces el ser humano no quiere ese mensaje porque sabe que le reta. Y cuando se está en una zona de confort no quiere ese reto, ¿sí? Pero aquella persona que le encanta estar fuera de la zona de confort está de reto tras reto, reto tras reto. Se le abre la puerta aquí, ahí va. Si se golpea, si se tropieza, si cae, ahí está tratando de levantarse y ver cómo sale. Pero que sale, sale. La vida está llena de retos y lo importante es asumirlas, no tener miedo. Cuando nosotros tenemos miedo de estar solo con nosotros mismos, cuando tenemos nuestro tiempo para poder introyectar en nosotros mismos, pensar en nosotros mismos, ahí es donde entonces debemos de actuar y ver que Dios también nos está llamando a esa soledad de amor para poder estar junto a Él. Esa soledad de amor que nos llena, esa soledad de amor que nos trae siempre un beneficio, porque vamos a salir con una respuesta. Vamos a salir con una respuesta cada vez que interiorizamos. Agradecer lo que tenemos, pero también resolver lo que no se ha resuelto. El tomar también la actitud de que si debemos de perdonar, perdonar, pero si debemos de pedir perdón, también llevar a la práctica ese pedir perdón, porque a veces el ser humano no pide perdón por ego, por orgullo, porque no quiere dar el brazo a torcer, y entonces ahí es donde debemos de entender de que hay cosas que nosotros debemos de cultivar en nuestra vida, y se llama primero responsabilidad y luego se llama valentía, para que la voluntad propia nos lleve entonces a recapacitar que hay cosas que todavía tenemos que enmendar. Y cuando tenemos esa voluntad, le damos sentido a lo que hemos pasado, le damos sentido a todas esas acciones que debemos de tomar o retomar en nuestra vida, le damos sentido a nuestros proyectos, le damos sentido también
a todo aquello que falta por resolver, le damos sentido, sin más ni menos, a nuestra vida. Y entonces cuando le damos ese sentido, le estamos otorgando a nuestra vida esa libertad, libertad de expresarnos, libertad de tomar una decisión, libertad de ir y trascender, como dice el escritor. Todos buscamos esa trascendencia, pero solamente lo podemos lograr a través del Espíritu, porque esa trascendencia le pertenece al Espíritu. Y cuando nuestro espíritu está integrado con el Espíritu de Dios, seguro tenemos una respuesta maravillosa. Recordemos, como en otra ocasión yo les he dicho, que nuestros planes son tan pequeños a comparación de los planes del Señor. Los proyectos del Señor son tan grandes y maravillosos que siempre nos van a traer beneficios, siempre nos van a traer ese amor, siempre nos van a traer de parte de Dios la gran bendición. Por eso es importante que cada vez que nosotros queremos buscar en nuestro interior respuesta, debemos de saber de que es necesario que nosotros veamos y cultivemos esas semillas de valores, semillas de agradecimiento, semillas de ese placer de poder estar con el Señor. No tenga miedo a estar solo. Si usted es de las personas que dicen no me gusta estar solo, no me gusta pensar en mí mismo, no me gusta poder pensar en lo que va a pasar, no me gusta poder pensar en el problema que tengo que resolver, yo le quiero contar de que cuando uno realmente está solo, piensa muchas cosas, sí, y a veces las ideas pueden volverse irracionales, a veces los pensamientos pueden volverse irracionales, pueden volverse exagerados, y entonces se manifiesta esa ansiedad, se comienza a tener esos síntomas en donde tal vez siente pánico o siente una persecución o una paranoia porque siente que realmente no puede más y la batalla es muy grande. Tal vez usted dice es que la batalla es enorme y yo no sé qué hacer, yo me siento tan poca cosa o me siento tan insuficiente o me siento tan pequeño. Y es ahí entonces donde más tiene que estar solo, sí, para poder interiorizar en usted y ver los grandes valores que el Señor le ha otorgado, que el Señor le ha dado, esa gran riqueza que hay en su interior, y solamente lo pueden lograr sabiendo que si usted es hijo de Dios, tiene entonces imagen y semejanza de Él, y por lo tanto, al ser nosotros imagen y semejanza de Dios, tenemos tantas cualidades, tantos valores, tantas capacidades que solamente se la podemos ofrecer a Él para que Él nos ayude en su momento, para que Él nos ayude diariamente, para que Él nos ayude a continuar y nos ayude también a valorarnos por nosotros mismos y a recapacitar que sí podemos avanzar, que sí podemos lograr las cosas, que sí podemos autoayudarnos también, pero solamente agarrados de la mano del Señor. No le tenga miedo a estar solo. No le tenga miedo a estar solo. La trascendencia es para todos. El salir adelante es para todos. Los retos son para todos. Todos podemos tener esas grandes bendiciones en nuestra vida. Todos podemos tener las puertas abiertas para poder ver la presencia del Señor, cómo se manifiesta en nuestra vida. El reto es para ti, el reto es para mí, el reto es para todos. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, pero no le tengamos miedo a estar solos, no le tengamos miedo a estar solos. Y se lo repetiré, no le tenga miedo a estar sola, no le tenga miedo a estar sola, porque allí encontrará respuestas. Sí, es bueno. Cuando nosotros marcamos la soledad como cohibirnos, refugiarnos nada más del peligro o huir, no está bien. Pero cuando nosotros hacemos que esa soledad nos permita a interiorizar en nosotros, a hacer conciencia, a meditar nuestras acciones, a ver cómo estamos en este momento, a recapacitar para cambiar y practicamos ese cambio de vida, entonces viene el Señor y nos retoma y nos ayuda y nos moldea y nos hace como el alfarero viene a moldear esto que Dios ha hecho
en la vida, en este mundo. Ese eres tú, ese soy yo. Ese molde tan hermoso que el Señor ha hecho, ese molde que el alfarero sigue y sigue y sigue moldeando, sigue y sigue moldeando para poder saber salir adelante y sobre todo para ser mejores versiones de nuestra propia vida. Así es, ese yo que tú tienes, ese yo que tú tienes tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Para qué? Para ser mejor versión de ti mismo. Para poder saber de que hay cosas que tal vez quisieron botarte en el camino. Hay cosas que quisieron traicionarte. Hay situaciones que quisieron bloquear tu proyecto de vida. O simplemente tal vez no tienes ese objetivo. O simplemente tal vez no tienes algo por qué luchar. Una motivación, como le dicen muchos chicos, pero allí es donde viene la mano del Señor, en esa interiorización, para hacerte ver de que vale la pena seguir luchando, vale la pena seguirlo intentando, porque en el momento en que tú sientas la mano poderosa del Señor, ahí estará obrando en tu vida y necesita de esa fe que solamente le puede dar ese sentido al espíritu, ¿sí? El creer, el confiar, el situacionarse en la realidad. Así como el pájaro necesita alas para volar, el pez agua, el árbol raíz, el río su manantial, el peregrino valles y montañas, el hombre necesita de Dios. El hombre necesita de Dios, y como dice San Agustín, que se inquiete nuestro corazón, que se inquiete nuestro corazón por el Señor. Miren, esa palabra es hermosa, inquietar el corazón por el Señor, inquietar el corazón por Dios, para amarlo, para bendecirlo, para adorarlo. Y es que saben, en esa soledad humana no existe en la espiritual, porque siempre estamos acompañados de Dios. La soledad humana se necesita para poder proyectarnos de nuevo, para poder reescribir nuestra propia historia, para poder cambiar la página, para poder interiorizar. Pero existe esa libertad en donde podemos acompañarnos del Señor. Entonces, en la introspección que nosotros hacemos, debemos de también saber de que en esa introspección nos da la libertad Dios para buscarlo a Él. Y en esa búsqueda de Él nos da el sentido para tener y formar la libertad. La libertad para poder adquirir lo que necesitamos en la felicidad que nos corresponde, en la alegría que nos corresponde, en la dicha que nos corresponde. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Dejemos que Él sea nuestra trascendencia. Dejemos que Él nos ayude a gritar sobre esa trascendencia, pero sobre todo a que nosotros veamos que hay cosas que Dios planifica para nuestra vida. Nosotros podemos planificar un montón, pero Dios planifica algo especial para nosotros. Y en esa introspección, en esa interiorización, lo vamos a encontrar. Así que este mensaje espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Soy Rebeca Palacio, psicóloga clínica, y puedes también llamarme al teléfono que vas a ver en este momento, 5801-6708, aquí en Guatemala. Y si tú eres de algún lugar fuera de Guatemala también, pues en línea estamos en atención a cada uno de ustedes. Así que lo puedes hacer fácilmente, poderme llamar o poderme mandar un WhatsApp. Entonces el área sería 502, ¿verdad? Entonces con mucho gusto estaremos pues apoyándote, ayudándote en todo lo que tú necesites. Primero Dios, que el Señor nos dé la sabiduría y la inteligencia para que siempre podamos estar al servicio de los demás. Gracias por escuchar este tema y hasta la próxima.